Y es que existe una batalla campal entre el mal contra el bien. Demonios en prisiones de oscuridad, así lo dijo el apóstol Judas. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Demonios en prisiones de oscuridad, en prisiones. Pero también sabemos que hay demonios que andan sueltos, haciendo mucho daño en la humanidad, en todo el mundo. Entonces, vamos a compartir con ustedes es una prédica que se titula Los ataques demoníacos contra los humanos. Vamos a la parte 1. He preparado 6 episodios, 6 partes de esta prédica, con diferentes temas, con diferentes estudios bíblicos, citas bíblicas. Así que tengan un caluroso saludo, reciban mi saludo desde acá de Canadá. Les presento el canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Les pido de favor que me ayuden a compartir estos mensajes, a suscribirse y denle me gusta también. Si es que el tema es los ataques demoníacos contra los humanos. Desde que Dios hizo la creación, que describe en el Génesis capítulo 1, desde entonces Satanás y los demonios, los ángeles caídos, vienen haciendo daño a la humanidad, a la creación de Dios, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Ese es el odio de Satanás con la creación humana, con nosotros los seres humanos. Entonces, y hubo una guerra celestial, una batalla celestial cuando Satanás, en la Biblia lo describe como Lucifer, se rebeló contra Dios. Él era un gran príncipe y bello, hermoso, dice, y todo eso le motivó a rebelarse contra Dios y también convenció a una tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Dios. Entonces, en esta serie de prédicas vamos a compartir con ustedes todo lo que sucede en la guerra espiritual que pasamos los seres humanos y más que todos los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, le damos inicio a esto y ahí titulamos Satanás y los demonios no tienen poder completo. Tienen poder, sí, hacen daño, sí, se transforman, se trasladan de un lugar a otro en instantes, en minutos, en segundos, pero no son omnipotentes, no son omniscientes, no lo saben todo ni lo pueden todo, ni pueden estar en todo lugar como lo es Dios. Dios sí, por eso nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, es el Dios omnisciente, el Dios omnipotente y el Dios omnipresente, porque puede estar en todo lugar, porque lo sabe todo y tiene mucho poder. Aquí empezamos compartiendo con ustedes una cita bíblica del profeta Isaías y dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Lucifer. Esto lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 13. Y en el siguiente versículo, Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el profeta Ezequiel da otros detalles de esa rebelión satánica que hubo contra Dios allá en el cielo. Ezequiel 28:17 nos dice,
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios, refiriéndose a Satanás, a Lucifer. Y dijimos, acabamos de decir que tienen poder, sí, pero no es un poder completo. No es un poder ilimitado como el de Dios. No, tiene sus límites. Entonces, pero sí tienen poder. Allá en Apocalipsis 12:14 describe, dice que convenció a la tercera parte de los ángeles. Entonces, por ahí encontramos en la leyenda oral, en los cuentos de pueblo, de cuentos rurales, de aldeas, de pueblos, que hay demonios que hacen mucho daño, que molestan a los niños para que lloren, para que sus padres peleen, para que tengan problemas. Que hay señoras que se transforman, esos brujos que hacen contratos con el diablo, que se transforman en aves, en lechuzas, animales. Ahí mencionan un tal cadejo, la tal ciguanaba o la cegua. Hay muchas historias orales en los pueblos. Entonces, hay demonios y los demonios trabajan de distintas formas. Vamos a ver en el desarrollo de las prédicas distintas maneras de hacer daño. Los demonios que hacen daño a los humanos y se encargan, ellos quisieran hacerle daño a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Pero el jefe Satanás les dice, no, allí no vayas. Allí no vayas, porque ahí no puedes con ese. Ven cómo Dios nos protege, porque ya estamos. Dios hizo un pacto, dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para rescatar a todos los pecadores, pero la gente no se arrepiente, no lo busca, lo siguen rechazando. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Seguimos y dice que, aquí describimos en letra verde, dice que unos están en prisiones de oscuridad, otros andan sueltos. Ya venimos relatando de eso. Andan sueltos haciendo mucho daño. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Allá en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están esperando el juicio de Dios. Hay una cantidad de demonios, de ángeles caídos que Dios los tiene en prisiones eternas, en prisiones de oscuridad, pero están esperando el juicio. Van a ser juzgados por la rebelión con que participaron con Lucifer contra Dios. Y lo mismo el apóstol Judas. No es Judas el traidor, no es Judas Iscariote, no, se trata de Judas, el hermanastro de Jesucristo. Este Judas era hermanastro de Jesucristo, hijo de María y de José. ¿Y por qué digo hermanastro? ¿Por qué es que estoy diciendo hermanastro? Porque no era hermano completo, porque Jesucristo no era hijo de José. Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Quedamos claros en eso. Entonces dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Coincide el apóstol Pedro con el apóstol Judas, coinciden en el razonamiento que hacen, ¿verdad?, acerca de los demonios, acerca de los ángeles caídos. Se le llama ángeles caídos también, se le llama demonios y se le llama malos espíritus. Vamos a ver en el desarrollo de las prédicas
que aparecen distintos nombres de los demonios. Seguimos. Entonces, los demonios causan daño de diferentes maneras, titulamos. Allá en Mateo 12:22, aquí vamos a ver experiencias cuando Jesucristo se encontró con gente enferma que estaban endemoniados, poseídos por demonios. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí describía entre paréntesis el endemoniado. Ese estaba endemoniado, ese hombre, era ciego y mudo. Pero Jesucristo lo sanó y de repente el hombre estaba hablando y veía. Y en Mateo 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este era lunático. El daño que le habían causado los demonios era de otra forma. Primero vimos que aquel era ciego y no veía. Estaba endemoniado. Aquí vemos el otro lunático que estaba poseído por demonios. Padecía mucho, dice. Y que muchas veces caía en el fuego y muchas veces en el agua. Perdido de razón. Estaba enfermo. Perdido de razón. ¿Quién llega? Pues llega un señor, ante el Señor Jesucristo, llega un hombre y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Estaba poseído, su hijo estaba poseído por un demonio. Y hay casos que muchos enfermos, y en la actualidad también, no solo tienen un demonio, tienen varios demonios. Hay demonio de mentira. Cuando el hombre está pagándole mal a su mujer, a su esposa, está en la infidelidad. Un demonio de infiel. Está fornicando, un demonio de fornicación. Está adulterando, el demonio de adulterio. Está manchando su vida, su cuerpo, que se supone que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, y que somos templo de Dios. Y como templo de Dios no podemos ensuciar nuestro cuerpo. Y el Señor Jesucristo dijo que el que está haciendo fornicación y adulterio está ensuciando su cuerpo. Y es un pecado muy duro, muy grave. Ok, aquí vimos lo de un lunático que caía en el fuego. Se quemaba, ¿no? Se chamuscaba, se quedaba con quemaduras. Y a veces dice, y muchas veces caía en el agua, se mojaba, andaba perdido, andaba endemoniado, como dicen. Los demonios causan daño de diferentes maneras. Ahora vemos Mateo 17:18 y dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tuvo compasión de mucha gente enferma, que padecían enfermedades de hacía muchos años. De muchos endemoniados los curó, sacó los demonios, les ordenaba: sal de ese cuerpo, les decía. Y cállate, no estás autorizado para hablar, le decía Jesucristo a los demonios. También allí escribí entre paréntesis en letras pequeñitas, ver Mateo 17:21. Y dice, estos son 2-3 versículos después de Mateo 17:18, cuando dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En esa ocasión, despuesito, en esa misma ocasión,
Jesucristo le dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros que ese asunto de los demonios solo salen con oración y ayuno. No es así nomás que van a salir. Solo con oración y ayuno es que salen. Ahí lo describió en Mateo 17:21. Pasamos a ver otra experiencia en Hechos 15:16. Aquí habla de una muchacha que estaba poseída como embrujada, como que había hecho pacto con Satanás y un demonio le ayudaba a hacer un trabajo para sus patrones. Vamos a ver. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Era una buena empleada. Ella tenía un espíritu de adivinación, un demonio que le ayudaba a adivinar, a decirle la verdad a la gente, entonces pagaban. Y sus amos, entonces quiere decir que ella era esclava, una esclava que trabajaba en ese asunto, en adivinar. Tenía un espíritu de adivinación, dice. Aquí lo describe como espíritu. En los otros vemos que los ha descrito como demonios. Aquí un espíritu de adivinación. Un demonio, es lo mismo. Un ángel caído. Entonces, vamos a ver enseguida en la segunda parte, en la tercera, otros ejemplos de demonios. Y en la actualidad, porque ya acabamos de decir que hay también. No solo fue antes, no. Y no solo es que haya una cantidad de demonios en prisiones eternas, en prisiones de oscuridad, no. En la actualidad, en nuestros tiempos, en nuestros días, los demonios andan sueltos. Satanás anda suelto haciendo daño. En las guerras, adulterio, fornicación, la mentira, los mentirosos son hijos del diablo. Entonces Satanás los tiene enrollados, los tiene atrapados para que practiquen la mentira. Nuestro Señor Jesucristo dice allá en Juan 8:44 que todos los mentirosos son hijos del diablo. Porque el diablo es padre de la mentira. Y allá en Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos irán al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que ojo con eso. Ojo con eso. La mentira es un pecado. Es un pecado y es condenado también. Es condenable. Es malo ante la presencia de Dios. Entonces, no termina acá el caso de esa muchacha, ¿verdad? Dice que al final Pablo la tuvo que reprender, ¿verdad? Y la reprendió y sacó al espíritu de adivinación de esa muchacha. Lo vamos a ver en otra parte. Y por eso cayó mal el apóstol Pablo en esas comunidades y lo corrían, lo apedreaban. En una ocasión lo dejaron por muerto en un camino ahí. Creían que estaba muerto, pero Dios siempre lo protegía. Dios andaba con él. Entonces, de eso se ha tratado esta primera parte. Vimos unos ejemplos, unos detalles de los demonios, ¿verdad? Y aclaro, repito, eso fue hace 2000 años cuando andaba Jesucristo en esos pueblos, en Jerusalén, en Judea y Samaria. Se tiró hasta el Líbano actual, a unas ciudades de Tiro. Curó mucha gente enferma de años. Una mujer que padecía flujo desde hacía 38 años o 12 años. Curó mucha gente, muchos endemoniados. Y no solo era en aquel tiempo, no. Hay demonios que andan sueltos haciendo mucho daño. Hacen mucho daño en la familia, división, la envidia, el odio, el rencor,
el resentimiento, y eso enferma. La gente pasa muy enferma, estresada. Los demonios contribuyen a todo eso. Se meten a las casas. Hay que tener cuidado, orar, pedirle a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las visitas. Y si hay visitas malas, que no nos visiten mejor. Y cuando vamos a ir a visitar, a hacer una visita, lo mismo. Cada mañana tenemos que encomendarnos a Dios. Porque no sabemos cómo anda la otra gente. Andan sucios, llenos de pecado. Sucios por dentro, su corazón, sus pensamientos sucios. Y luego mucha gente no ha aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, Satanás los tiene enrollados en miles de problemas. Los demonios existen. El mal existe. Satanás existe. Hay gente enferma. Los demonios causan muchos problemas. Entonces, mis hermanos, mis amigos, de esto se trata esta primera parte. El tema es los ataques demoníacos contra los humanos. Es contra los seres humanos. No es contra animales. No es contra los peces, no es contra los ríos, no es contra las aves. Es contra nosotros, contra los seres humanos. Y hay advertencias en la Biblia, este manual de vida para poder vivir tranquilos. Tenemos este manual de vida, que es la Biblia, ¿verdad? Por eso el título del canal yo le titulé La Biblia, mi manual de vida. Aquí encontramos todo. Está la protección, las corazas que describe el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6. Cómo debemos protegernos contra los malos espíritus, contra los demonios, contra Satanás. Incluso el apóstol Pablo dice, allá en Romanos 8:37, que con Cristo somos más que vencedores. No solo vencedores, así nomás, no, más que vencedores, dice. Y allá el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, que si resistimos y estamos en obediencia con Dios, en comunión directa con Dios, si estamos en obediencia, cumpliendo, obedeciendo, respetando la ley de Dios, dice que si estamos sometidos a Dios, dice que resistamos y que el diablo huye de nosotros. Ahí lo dice en futuro, y el diablo huirá de vosotros, dice. Entonces no hay miedo. ¿Quién dijo miedo? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allá en Romanos 8:37 dice, qué excelente eso, dice, que con Cristo somos más que vencedores. No es poca cosa, pero el apóstol Pablo se refiere a los hijos de Dios, a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Formamos parte de ese gran ejército de gente preparada para resistir a los embates del Satanás, del maligno, del traidor. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque dice allá en Juan 1:12 que los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y que creemos en su nombre, en lo que dice su palabra, Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Si es que no es cualquier cosa, no es pequeña cosa. Hijos de Dios. Por eso los de las otras religiones no entienden eso. ¿Cómo es que sos hijos de Dios? Bueno, hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y no tenemos temor de decir eso, ni vergüenza. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16. Porque es poder de salvación para todo el que crea. Así es que, mis amigos, mis hermanos, qué contento. Así unos días que no había hecho contenido, y aquí estamos compartiendo con ustedes esta prédica, los ataques demoníacos contra los humanos.
Estamos terminando la parte 1, están invitados para la parte 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Preparé 6 episodios, 6 partes de esta prédica. Distintos conocimientos, distintas experiencias vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, así es que ahí está la Biblia, mi manual de vida es el título del canal, es su canal. Les invito a que compartan estos mensajes, que otra gente se suscriba. Todavía no hay suficiente cantidad, muy poco. Estamos dándole contenido, estamos dándole presentación. Hace unos días, un muchacho amigo, hermano, hijo de un hermano en la fe, me ayudó a hacer contenido de YouTube, a darles presentación, a darles estética a la presentación de los videos, y en eso estamos. En eso estamos. Así es, mis hermanos, mis amigos, amigas, hermanos. Estamos terminando la parte 1. Están invitados, no se la pierdan, tranquilamente ir comprobando. Y he adoptado la metodología de describir la cita bíblica para que confirmen que es sacado de la palabra de Dios. No es invento, no es sacado de por allá, no. Y trabajamos con la Reina Valera 1960, ¿verdad? Excelente versión. Esta es la que utilizamos. Y bueno, estamos terminando. Saludos, muchas bendiciones.